Cordial saludo, les habla José Miguel Rodríguez, estudiante de la Corporación Unificada de Educación Superior CUN, de la carrera de Ingeniería Industrial. Pertenezco a la ficha 52292 de la materia Presupuestos. Con este video estamos haciendo entrega del ACA número 3, el cual nos pide realizar una video presentación del tema flujo de caja libre. Presentación, pues vamos a ver qué es el flujo de caja libre, cómo se calcula este flujo de caja libre, qué utilidad tiene y cuáles son los posibles problemas que podemos llegar a presentar en la utilización de este flujo o también durante su cálculo. Entonces, empecemos. Nos dice que el flujo de caja libre es lo que nos indica qué tanto dinero o recursos se puede destinar para algo más que capital de trabajo, como por ejemplo el pago de pasivos y la retribución a los socios. Esto es decir, es el dinero que poseemos después de estar pues al día y tener ya apartado nuestro capital de trabajo. Capital de trabajo, pues tómese como los gastos de la compañía y eh, el fondo de recursos que se vayan a invertir en el determinado lapso de tiempo. Entonces, como decíamos, es con lo que podemos retribuir a los socios. Bien sabemos que nadie va a querer invertir en una compañía que no genere ganancias y que no satisfaga pues las expectativas económicas que tienen sus inversores. Entonces, esto es lo que es en sí el flujo de caja libre. Pasamos al siguiente paso, que es cómo calcular este flujo de caja. Tenemos un paso a paso, el cual nos dice que debemos partir después del resultado de impuestos. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que ya estar al día con impuestos y con todas las obligaciones para empezar a calcular. El siguiente paso es añadir el importe de las amortizaciones incluidas en el ejercicio. Después de esto, vamos a restar la variación del capital circulante. Esto es los activos menos los pasivos circulantes. Y por último, pues vamos a restar el monto que se destina a inversión. Esto es pues el paso, podría decirse, más difícil de todo este cálculo, ya que no podemos dejar corta a la empresa con el monto de inversión, pero pues tampoco podemos llegar al extremo de que no podamos reportar ganancias en la compañía o no retribuir a los inversores. Entonces, hay que tener cuidado con el cálculo de ese monto destinado a inversión. Y en resumen podemos decir que la fórmula es llegar al resultado neto después de impuestos, sumar las amortizaciones, restar la variación capital circulante que decíamos anteriormente es activos menos pasivos circulantes y restar el monto a invertir. Y ya después de aplicar juiciosamente estos pasos tendremos eh, el cálculo de nuestro flujo de caja libre. Pasamos a utilidad. ¿Para qué nos es útil el flujo de caja libre? Tenemos que una de sus grandes utilidades es que nos permite saber si la empresa está generando suficiente flujo de caja para satisfacer a las personas que financian el negocio. ¿Qué quiere decir? Con esto calculamos cuánto, cuántos recursos vamos a retribuir a los inversores, a los socios o a quien nos esté financiando. Y cabe recalcar que si las expectativas de estas personas no son satisfechas, digamos, lo suficientemente, puede que dejen de financiar nuestro negocio, les parezca poco rentable y esto pues obviamente nos va a afectar. Entonces es una muy buena utilidad la que tenemos con este cálculo.
También tenemos que nos sirve de base para la valoración financiera. Si tomamos una media del flujo de caja durante los últimos años, aplicamos una tasa de crecimiento anual, pues podremos llegar a tener una serie de flujos de caja que nos permitirá calcular el valor actual. Esto pues debidamente descontados los incrementos de coste de capital y demás. Entonces ahora pasamos a los posibles problemas que podemos llegar a tener en el cálculo de nuestro flujo de caja. Dice que uno de los posibles problemas, y quizás es uno de los más presentados, más comunes, por así decirlo, es la presunción de que los flujos de caja aumentarán indefectiblemente con el tiempo. Esto es algo que no ocurre muy frecuentemente. Entonces, raramente se llega a presentar que los flujos aumenten sin ningún defecto. Siempre habrán disminuciones. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a eso? La posible solución es usar una tasa de crecimiento positiva y la incertidumbre respecto al crecimiento la vamos a reflejar mediante la tasa de descuento, el coste de capital. Y si no estamos seguros de esa tasa de crecimiento, pues usamos una tasa de descuento menor, teniendo, teniendo pues muy juiciosamente los cálculos de tasa de descuento y tasa de crecimiento positiva. Otro de los problemas es entender la proyección del flujo de caja libre como un ejercicio meramente de precisión contable. Esto es decir, entender este cálculo como saber cuánto generó la empresa y entregar pues los dividendos a los socios o a quien financie el negocio y dejarlo ahí. Entonces hay que ir más allá y la solución nos dice que primero hay que identificar cuáles son las palancas estratégicas que hacen que la compañía valga más frente a otras. Es decir, identificar claramente qué es lo que me hace más valioso o más valiosa mi compañía frente a la competencia que haya en el mercado. La segunda solución nos dice que debemos definir cuál será la inversión necesaria para financiar el crecimiento de la compañía. Volvemos a lo que decíamos hace rato. Entender hasta qué punto debo llevar mi monto de inversión y hasta qué punto debo satisfacer las expectativas de ganancias o de adquisición de recursos por parte de los inversores. Entonces hay que tener muy en claro ese tema. Así como a modo de resumen podemos decir que el flujo de caja de caja libre es uno de los elementos básicos de cualquier empresa y lo debe calcular para conocer su capacidad de generación de fondos y también para realizar una correcta valoración financiera pues, de la compañía y sobre todo usarlo como una proyección a futuro eh, para tener en claro a qué objetivos puedo aspirar y tener que mis socios o que mis inversores también tengan claro qué márgenes de ganancia se van a obtener pues en determinado lapso de tiempo. Creo que con eso pues damos por terminado y muchas gracias por la atención prestada a este video y con esto cerramos. Recuerden que les habló José Miguel Rodríguez. Gracias por la atención.